Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática. Así que estamos ya en la lección número 11, nos falta solamente 2 lecciones más y se nos termina el trimestre, se nos termina el año. Así que bueno, estamos ahí pensando ya lo que vamos a hacer el año próximo, ¿sí? El título de la lección de esta semana es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos a ver en estos próximos minutos aquellos versículos que aparecen en el Evangelio de Juan, que de hecho es el libro que estamos estudiando este trimestre, cómo de alguna manera interactúa, ¿no?, la divinidad, cómo interactúa el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo con el Padre. Bueno, un tema que, a ver, que tiene su complejidad, su desafío para entenderlo. Hay cosas que nosotros no las vamos a llegar a comprender completamente, pero el hecho de que no las comprendamos o no las entendamos completamente cómo funcionan, no significa que no sea cierto. Tampoco en estas cuestiones, ¿no?, que tiene que ver con la divinidad, un tema sumamente profundo y sabemos que nuestra mente está muy limitada a entender ciertas cuestiones de Dios. No pretendemos responder o dejar todo bien en claro. Yo creo que Dios de alguna manera se reserva ciertas cosas que no hacen a nuestra salvación en sí, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación está revelado, está claro en la palabra de Dios. Ahora, nosotros como seres humanos no hay cuestiones que no la vamos a entender y que la vamos a entender en su momento cuando estemos con Dios cara a cara y Él nos explique ciertas cuestiones que hoy nosotros no las comprendemos completamente, ¿no? Así que bueno, de eso vamos a hablar un poco en estos próximos minutos. Vamos a ver varios versículos que hablan sobre cómo interactúan en lo que es el plan de salvación, cuál es la función que cumple el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que bueno, te quiero invitar a que te puedas suscribir al canal, ¿sí? Si ya te suscribiste, buenísimo, muchísimas gracias, pero si no lo hiciste, también te invito a que te puedas suscribir y que puedas ser parte de esta comunidad, ¿sí? Me gustaría que dejes algún comentario. Muchas gracias también a aquellos amigos que dejan sus comentarios, sus saludos, muchas personas de Perú, de México, de Estados Unidos, de qué otros lugares más recuerdo. Bueno, lo que no hay muchas personas de Chile. Hasta ahora no me escribió nadie de Chile que yo recuerde, así que pónganse las pilas los amigos de Chile. Pero bueno, gracias por los comentarios y por suscribirse. Y también, bueno, gracias por compartir estos resúmenes también allí en sus redes sociales. Así que bueno, vamos entonces a comenzar este resumen. Bueno, muy bien. Como dijimos al comienzo, la lección de esta semana trata acerca de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un tema que hoy en día está siendo muy cuestionado, incluso dentro de la misma iglesia. En un tiempo tal vez se cuestionaba, un tiempo hace bastante tiempo, ¿no? Me refiero, en cuanto a la divinidad de Cristo, ¿no? Creo que ese fue uno de los primeros problemas teológicos que afrontamos y bueno, eso quedó claro, todos coincidimos en que Cristo es plenamente humano y plenamente divino, ¿sí? No tenemos problemas en cuanto a la interpretación de la persona divina y humana de Cristo, ¿no? En estos últimos años lo que sí se estuvo planteando y cuestionando mucho es el tema del Espíritu Santo, ¿sí? Se duda sobre la divinidad del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está al mismo nivel que el Padre, que el Hijo. Bueno, eh, la intención de esta lección de esta semana no es tampoco dejar en claro ese tema, porque, a ver, yo creo que es un tema bastante también profundo que amerita un estudio específico solamente de eso. Lo que sí vamos a ver
las funciones que tiene el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo también hace su parte para que nosotros como seres humanos podamos ser salvos, que es una tarea que únicamente la hace la divinidad, ¿no? El Padre tiene su parte en el plan de salvación, el Hijo también y el Espíritu Santo también. Así que vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con esto, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿sí? Lo primero que presenta la escuela sabática son una serie de versículos que aparecen el día domingo. Ustedes lo pueden leer, no lo vamos a leer todos, porque son varios, son 5 versículos, en donde específicamente se menciona la relación entre el Padre y el Hijo, cómo de alguna manera, de manera voluntaria, el Hijo decidió estar subordinado al Padre, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque en estos versículos que aparecen en Juan, capítulo 3, versículo 16, 17, capítulo 6, versículo 57, después San Juan, capítulo 5, versículo 22 y 30, se da a entender como que el Padre de alguna manera es el que organiza, el que, el que genera el plan de salvación y que tanto el Hijo como el Espíritu Santo en ese plan de salvación están de alguna forma subordinados al Padre. No significa que esto sea, que el Hijo sea menos Dios que el Padre porque esté subordinado. Eso está, a ver, en nuestra mente humana está esa idea de que si hay alguien que te dirige es porque esa persona es mayor a vos, ¿no? En experiencia, en jerarquía, en rango, en autoridad. Eso pasa en las empresas, pasan en los grupos humanos, donde la persona que coordina se supone que esté en un rango superior, ¿no? Humanamente lo entendemos así, pero eso no nos sirve o no aplica cuando nos referimos a las cuestiones de Dios. Ellos de manera voluntaria deciden tomar estos roles, estas funciones, y no necesariamente significa que uno es mayor o menor que el otro, o uno tiene más autoridad que el otro. Por ahí las palabras que se utilizan a nosotros nos dan ciertas ideas erróneas o equivocadas. Por ejemplo, cuando hablamos del Padre y el Hijo, por naturaleza humana, podríamos decir, nosotros entendemos que el Padre fue primero que el Hijo o que es mayor porque el Padre es el que engendra al Hijo. Bueno, esto en nombres es así en cuanto a la palabra de Dios, pero no significa que en la relación, en la naturaleza de ello haya una jerarquía. ¿Sí? No sé si me explico. Dejen en sus comentarios si se va entendiendo hasta ahora, ¿sí? En el comentario. Entonces, en estos versículos que aparecen el día domingo, por ejemplo, en el versículo, en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, Dios envió a su Hijo. San Juan 5:22 también dice, confió el juicio al Hijo. Se repite de nuevo la idea de que Dios envió, ¿sí? Jesús dice en Juan 14:10, el Padre que mora en mí, el Padre que me envió, ¿sí? Después dice, bueno, hablando sobre la oración en San Juan 15, 16 y 16, 23, dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dará. O sea, en estos versículos lo que vemos es una completa dependencia de Jesús hacia el Padre. O sea, una de las cosas que Jesús vino a hacer, además de dar su vida para pagar el precio del pecado por cada uno de nosotros, Jesús vino a enseñarnos y a mostrarnos quién era el Padre. Jesús vino a ser no solamente nuestro sustituto aquí en la tierra, sino que también vino como ejemplo a nosotros, ¿no? O sea, Él vino a mostrarnos el camino, Él vino a mostrarnos la manera de cómo nosotros debiéramos vivir, Él vino a mostrarnos la manera de cómo debiera ser nuestra relación con el Padre, esa dependencia justamente que estamos hablando. Y también nos vino a mostrar que así como Él estaba totalmente subordinado a la voluntad del Padre, nosotros como hijos de Dios también deberíamos tomar esta misma postura, ¿no? O sea, esta misma elección o decisión de poner nuestra voluntad por debajo de la voluntad del Padre. Yo creo que la manera en la que Jesús se relaciona
con el Padre mientras Él estuvo acá en la tierra, ¿no? Fue un claro ejemplo de lo que la deidad espera de la raza humana, de cada uno de nosotros. Qué diferente sería nuestra vida si realmente nosotros pudiéramos poner en las manos de Dios totalmente nuestra voluntad en las manos de Él, ¿no? O sea, de permitir que Él nos guíe, nos dirija, que se pueda realizar en nuestra vida la voluntad de Dios. Creo que sería muy, muy diferente tal vez a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Por eso creo que esta lección del día domingo apunta a eso, a animarnos a mirar cómo era la relación entre el Hijo y el Padre, ya que nosotros podamos imitar también esa relación hacia nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir al libro de Génesis, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo número 3. Vamos a ver algo muy, muy interesante. Ustedes saben que cuando el ser humano fue creado, o fuimos creados especialmente para tener una relación plena con Dios, que esa relación obviamente se vio afectada con la entrada del pecado. Eso aparece en Génesis capítulo 3, que acá lo estoy buscando, y vamos a leer algunos versículos. ¿Sí? A partir del versículo 7 dice lo siguiente: entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higueras y se las ciñeron. Entonces oyeron a Dios el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Bueno, a ver, después de que Eva fue engañada y después de que Adán decidió pecar por no perder a Eva, ellos comieron de ese fruto prohibido y ahí podríamos decir casi al instante empezaron a experimentar en su vida las consecuencias de lo que hace el pecado en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ya esa relación que había, esa relación perfecta, esa unión que existía entre la criatura y Dios, se vio afectada, se quebró, se rompió, se deshizo, ¿sí? El ser humano empezó a sentir frío, empezó a sentir vergüenza, tuvo la necesidad de cubrirse, por eso dice la Biblia que tomaron hojas de higuera e intentaron cubrirse, o sea, ya desde ese momento aparece esta necesidad del ser humano de querer cubrirse, ¿no? Ahora, el tema es con qué nos vestimos o con qué nos cubrimos, ¿no? Ese es un tema para otro momento. Y también dice que cuando escucharon a Dios se escondieron, ¿sí? Eso también está hoy arraigado en nuestra naturaleza, el hecho de escondernos de Dios, de alejarnos. Eso es más fácil para nosotros hacer esto que ir a buscar a Dios, ¿no? Es más, dice que el que tiene la iniciativa de restablecer esa relación, de emprender esa búsqueda, la iniciativa viene de Dios. Él es el primero que va a buscar al ser humano y que le pregunta: ¿dónde estás? Entonces, desde ese momento, ya antes de que el pecado se pudiera manifestar acá en la tierra, ya había una alternativa, ya había un plan por si se llegaba a dar esto del pecado. Ya el pecado no agarró de sorpresa a la divinidad, no la agarró así sin saber qué ellos iban a hacer. O sea, ya había en forma premeditada un plan de redención, un plan de salvación, en donde ya tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, eh, ya cada uno sabía qué rol iban a cumplir en ese plan de salvación, ¿sí? Entonces, en el mismo capítulo, en el capítulo número 3 de Génesis, el versículo 15, se muestra allí la manera en cómo se iba a llevar a cabo este plan de salvación, ¿sí? Hay una promesa del Mesías, del Redentor, de que Dios no dejaba solo a la humanidad, sino que ya en el mismo inicio del pecado en este mundo,
ya estaba provisto la manera en cómo el ser humano iba a ser salvo. Bien, y dentro de lo que es el plan de salvación, o sea, la manera en cómo Dios iba a redimir a la raza humana, la función del Hijo, la función de Jesús, iba a ser sumamente importante, así también como la es la del Espíritu Santo, ¿no? Pero Jesús, en forma voluntaria, Él decide pagar la deuda del pecado, ¿sí? Él decide pagar con su propia vida lo que el ser humano debería haber pagado justamente por el pecado. Entonces, hay un versículo donde se muestra, vamos a volver al Evangelio de Juan, y allí hay una serie de versículos en donde se muestra cómo de alguna manera Jesús da a conocer al Padre, ¿sí? Y que todo lo que Jesús hace es solamente el resultado de la voluntad de Dios en su vida. Y esto es importante porque si nosotros queremos conocer a Dios, la manera es a través de Cristo. Y si queremos conocer a Cristo, es a través de su palabra. Esto ya lo dijimos la semana pasada, ¿sí? Nosotros no podemos tener un conocimiento de Dios, no podemos tener un conocimiento de Cristo separado de la palabra de Dios. Yo no puedo no puedo de alguna forma creer que voy a conocer a Jesús o que mi experiencia con Dios se va a profundizar dejando de lado su palabra. Y en esto quiero ser muy enfático porque es algo que se está enseñando, se está promoviendo, la gente lo está viendo como algo lindo, el hecho de decir, bueno, está bien, yo puedo eh, tener mi vida de relación con Dios en forma desligada, podríamos decir, de su palabra, ¿no? Y bueno, y dentro de eso después entran un montón de temas que son como resultado de ese pensamiento, ¿no? Después también están aquellas personas que dicen que no necesitan ir a la iglesia, que no necesitan congregarse, que no es necesario. Entonces, bueno, a partir de ese pensamiento, cuando empezamos a desplazar la Biblia, la palabra de Dios de nuestras vidas, estamos dando cabida como para que entren todas esta serie de pensamientos, corrientes que hoy en día están dando vuelta. Como decíamos recién, el hecho de poder pretender tener una relación de Dios fuera de su palabra, sin iglesia, por ejemplo, también. Bueno, son ideas, ¿no?, que hoy en día están allí dando vuelta por distintos lugares. Mira, te quiero mostrar un versículo que aparece en el Evangelio de Juan. Vamos a buscar por acá. Juan capítulo 7, versículo 16. Hay varios, pero yo quiero leer solamente ese, ¿sí? Dice así Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, dice, ¿no? Mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. O sea, doctrina, enseñanza, es lo mismo. La enseñanza de Jesús era aquel que él recibía del Padre, ¿sí? Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que él todo lo que enseñaba y decía era lo que provenía del Padre a través de la relación que había entre ellos, ¿no? Eh, y me hizo pensar mucho este versículo porque también acota un poco a lo que nosotros estábamos planteando hace un momento, ¿no? Toda la enseñanza, todas las doctrinas que nosotros podemos recibir, conocer, poner en práctica en nuestra vida, debemos asegurarnos que tenga su fundamento en la palabra de Dios, ¿sí? Hay enseñanzas y doctrinas que básicamente son pensamientos nuestros, pensamientos humanos, y que está bien, uno lo puede tomar como un consejo, uno lo puede tomar como un punto de vista, pero hacer eso como fundamento de nuestra vida, bueno, ahí ya es otro, estamos entrando en otro terreno, ¿no? Donde es importante que nos replanteemos si realmente eso tiene un fundamento bíblico, ¿no? Nosotros sabemos y queremos para nuestra vida desarrollar nuestra vida cristiana en base a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos ofrece, ¿sí? Entonces, así como Jesús
enseñaba la doctrina de su Padre que lo envió, bueno, es también nuestra responsabilidad buscar esas enseñanzas que parten de la palabra de Dios. Bien, vamos a hablar un poco sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Allí en San Juan capítulo 1 se dice algo interesante sobre la actitud o la respuesta que iba a dar las personas en cuanto a cómo iban a recibir al enviado de Dios, ¿no? Al Hijo de Dios. San Juan capítulo 1. Acá está. ¿Vieron cuando vos agarrás una Biblia nueva? No sé si te ha pasado, que hay hojitas que están ahí todavía pegadas, ¿no? Y que se pegan unas con otras. Bueno, me está pasando lo mismo con esta Biblia que la estoy usando hace poquito. San Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, dice así: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio derecho. Este es un tema sumamente importante, ¿no? Les dio derecho, y dice allí entre paréntesis, el poder. Les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron en forma natural, ni por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Este concepto, esta idea de un nuevo nacimiento, del nacer de Dios, aparece en el primer capítulo de San Juan y se repite y se amplía un poquito más esta idea en el capítulo número 3, en el momento cuando Jesús tiene ese diálogo con Nicodemo, ¿sí? Vamos a leer allí, capítulo 3, versículos 5 al 8. Jesús le dice a Nicodemo: te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho esto, es necesario nacer de nuevo. Y dice allí: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Bueno, ustedes conocen la historia de Nicodemo, seguramente la habrás leído más de una vez. Es una historia muy, muy interesante porque se trata de una persona adulta que va a encontrarse con Jesús en una entrevista clandestina, podríamos decir, ¿no? Porque él va queriendo ocultarse, pasar desapercibido entre los judíos que estaban allí. Por eso él elige las horas de la noche, ¿no? Cuando uno lee la historia de Nicodemo, allí el capítulo número 3, te das cuenta que Nicodemo pertenece al Sanedrín, es maestro de la ley, fariseo, una persona conocida, de mucha influencia, de mucho conocimiento de Dios. Y a pesar de que venía Jesús con todo ese bagaje, Jesús le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y ahí viene la respuesta de Nicodemo, ¿no? Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente? En realidad Nicodemo captó la idea de Jesús. Él entendió lo que Jesús quería decir. El tema es que él no lo reconoció al principio, ¿no? Esta idea del nuevo nacimiento eran términos muy utilizados en aquella época en el ambiente judío, en el ambiente religioso. Las personas cuando se convertían al judaísmo, un gentil se convertía al judaísmo, se les solía atribuir este término de que nació de nuevo, ¿no? Entonces a Nicodemo, si bien pareciera como que se quiso hacer el desentendido, él captó la idea de que él necesitaba nacer de nuevo, necesitaba hacer una entrega completamente a Dios, ¿no? Y Jesús le dice: es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Así como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, para nosotros hoy el bautismo es el símbolo de un nuevo nacimiento,
¿sí? Es el momento donde una persona decide morir a su vida antigua y nacer nuevamente para Cristo. El tema del bautismo es un tema sumamente importante y necesario para cada uno de nosotros si deseamos entregarnos plenamente a Cristo. Y junto con esto va acompañado también la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si bien Él ya trabaja previamente a que una persona entregue su vida a Jesús, el Espíritu Santo ya está presente en la vida de esa persona, actuando, trabajando, teniendo su influencia para que la persona se acerque a Dios y pueda conocerlo y finalmente logre entregar su vida a Él. Pero a partir del bautismo, la persona es la que le está abriendo su vida para que el Espíritu Santo empiece a actuar de una manera más completa. No es que el Espíritu Santo empiece a trabajar a partir del bautismo, sino que el Espíritu Santo empieza a trabajar de una forma más completa, más plena, porque la persona está decidiendo permitir que el Espíritu Santo empiece a actuar, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la vida del cristiano, ¿sí? Decimos que está presente en el momento del bautismo y cada día del cristiano, el Espíritu Santo debe estar presente. Y digo debe porque no depende de que si el Espíritu Santo quiere o no quiere. El Espíritu Santo obviamente que quiere ser parte de nuestra vida, pero somos nosotros los que, en fin y al cabo, decidimos permitirle al Espíritu Santo actuar y tener influencia sobre nuestra vida. Bueno, ya vamos a ir cerrando con la última parte de nuestra escuela sabática. Tiene que ver con el capítulo número 17 de San Juan. Vamos a finalizar mencionando algunos versículos del momento cuando Jesús ora por sus discípulos. Esa oración o el capítulo 17 de San Juan es conocida como la oración sumo sacerdotal de Jesús, ¿sí? Es un momento donde Él intercede por sus discípulos sabiendo que Él pronto iba a partir y sabiendo lo que los discípulos tenían por delante, ¿no? Y a mí me gusta pensar que en esa oración que Jesús hace específicamente por sus discípulos, por los 12, Él también incluye en esa oración a todos sus discípulos, no solamente limitándose a los 12, sino también pensando en vos y pensando en mí. O sea, pensando en todos sus discípulos y en la labor que los discípulos iban a tener en este mundo. Y por ejemplo, me llama la atención, o me gusta, mejor dicho, el versículo 15, donde Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. A ver, Jesús, no es el deseo de Jesús que nosotros nos aislemos, que nosotros nos guardemos para nosotros esta hermosa noticia de la salvación. No es la idea de Jesús que nosotros nos hagamos a un lado y que solamente pensemos en nosotros. Por eso Jesús dice allí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Hay una ilustración que hace muchos años escuché, donde dice que el cristiano es como un barco, ¿sí? El barco cumple su misión cuando cruza los mares, ¿sí? El barco cumple su misión cuando cruza los mares, pero allí en los mares corre el riesgo de hundirse, obviamente. Ahora, ¿un barco en dónde está plenamente seguro? Bueno, en la orilla, ¿sí? Cuando el barco está allí, podríamos decir, anclado, ¿no? Ahí nunca se va a hundir. No hay peligro de que el barco se hunda. Pero en el momento que el barco toma ese lugar, deja de cumplir su función, ¿sí? Nosotros somos como los barcos, cumplimos nuestra función cuando estamos en el mundo. También corremos el peligro de que el mundo entre a nuestra vida. Y ahí está el desafío, ¿no? De estar en el mundo, pero al mismo tiempo no pertenecer al mundo y cumplir con la función. Yo puedo tomar la otra decisión de mantenerme aislado, de no involucrarme en la actividad de salvar a las personas, de guardarme todo esto para mí solo. Sí, puede ser que esté de alguna manera seguro, según a mi propio juicio. O sea, no voy a estar lidiando con influencias externas, podríamos decir, pero no voy a cumplir la misión, no voy a cumplir la misión que Jesús me envió como cristiano en este mundo. Entonces, si bien en el mundo uno
corre riesgo, ¿sí? Es ahí donde nosotros cumplimos la misión, ¿sí? Y yo creo que la manera de mantenernos activos y seguros en Cristo es justamente lo que dice a continuación, ¿no? San Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es la manera, esto es la única manera en la que nosotros vamos a poder estar seguros, cumpliendo con la misión de Jesús en este mundo y seguros en nuestra vida espiritual, no permitiendo que el mundo tenga influencia en nosotros, no permitiendo que nosotros empecemos a copiar hábitos, estilos de vida, maneras de hablar, cosas que no son de Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, volvemos a hacer énfasis en esto, como lo venimos haciendo como hace 2 semanas atrás. La palabra de Dios es lo único que a nosotros nos va a ayudar a trabajar en nuestra santificación, en ese proceso de crecimiento. ¿Podemos tener caídas? Sí, podemos tener caídas. Y no lo digo esto como una forma de decir, bueno, también me permito mi caída. No, no, para nada. O sea, lo digo en forma humana, que humanamente hablando, o sea, podemos caer porque estamos en un mundo lleno de pecado y nosotros necesitamos crecer en santidad, en consagración. El tema es que cuando nosotros caigamos no bajemos los brazos ni nos quedemos en esa posición, en ese lugar, sino que podamos tomar fuerzas, levantarnos y continuar nuestra vida cristiana trabajando y fortaleciendo en aquello que hemos sido débil para no caer nuevamente, pero seguir permitiendo que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros y nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual, ¿sí? Así que bueno, familia, miren, es todo un desafío. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a poder lograr esto. Por algo Dios nos dejó su palabra, la manera en la que Él se revela a nosotros a través de su palabra. Y qué bueno que nosotros podamos tener acceso a ella, el momento, el horario que nosotros querramos, y dediquémosles tiempo a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y de esa manera vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda actuar en cada uno de nosotros, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer una oración, ¿te parece? Para pedirle a Dios que nos ayude en esto. Querido Señor que estás en los cielos, gracias por este momento que tú nos permites reflexionar en tu palabra, en este estudio, Señor, del Evangelio de San Juan, especialmente en donde vemos cuál es la función del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida personal, individual, toda la tarea que hace la deidad, Señor, no sea en vano para nosotros, para mí, para las personas que están aquí. Tu plan es salvar a la humanidad y salvarnos a todos, pero no todos se van a salvar, Señor, porque cada uno tenemos la libertad de elegir qué es lo que decidimos. Por eso, Señor, ayúdanos a elegir correctamente, a decidir cada día ponernos en tus manos y permitir, Señor, que toda la deidad en su conjunto puedan obrar en nuestra vida, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querida familia, nos vemos entonces la semana próxima, así que te invito a que sigas estudiando la Biblia, que sigas estudiando la lección, que ya nos queda poquito para terminar este trimestre, ¿sí? Acordate, antes de irte, suscribirte al canal, deja un comentario también de lo que te pareció este resumen y compartí este video allí en tus redes sociales. Te mando un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.